8:38, 16 grados. Saludo como cada domingo a Fernando Carrillo con su comentario editorial. Muy buenos días, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín, buenos días a todo nuestro auditorio. Hoy vamos a hablar de la desigualdad extrema. Por fortuna ya se empiezan a estudiar estos temas de manera mucho más profesional y continua y permanente y se presentan de forma pública. Tenemos que hay un estudio reciente que se presentó esta semana de parte del investigador profesor Gerardo Esquivel, encargado por Oxfam Internacional, para que pues estudiara el caso. Este investigador del Colegio de México pues determinó hacer la investigación y le llamó al estudio Desigualdad en México, concentración del poder político y económico. Los datos son verdaderamente abrumadores, son espectaculares y de dar terror. Los resultados son así verdaderamente paradigmáticos. Y son cosas que ya habíamos visto, que habíamos analizado, que muchas veces suponíamos o eran hipótesis. Bueno, pues hoy se confirman. El 1% de la población en México tiene el 21% del ingreso total. Y en la mayoría de los países pues es del menos del 10%. Y el 1% más rico del mundo concentra alrededor del 43% de la riqueza del país, o digo, 1% más rico de México, perdón. Vamos, de una lista de 116 países donde hizo la investigación, la comparación, pues somos del número 87 de los más desiguales. El 76% presenta menos desigualdad que nosotros. Y estamos hablando de muchos países. Incluso comparado hasta con los países ricos, ¿no? Los países que, por ejemplo, se concentran en la OCDE. Vamos, la riqueza también hay otro fenómeno que encuentra y lo estudia. Dice, la riqueza de los millonarios en el mundo disminuyó 0.3% entre el 2007 y 2012. Pero en México pasó el caso contrario. La riqueza de los millonarios mexicanos aumentó 32% en ese mismo periodo, mientras que todos los millonarios del mundo perdieron poquito, o casi nada, 0.3%. Aquí en México crecieron sus fortunas 32% en un periodo de tiempo relativamente muy corto, 5 años. La riqueza de estos millonarios pasó hace 20 años del 2% del Producto Interno Bruto al 9% en los últimos 3 años. O sea, pues prácticamente la 10ª parte del Producto Interno Bruto lo concentran unas cuantas personas en México. El sistema tributario mexicano, pues dice en la investigación que beneficia a los más privilegiados, a quienes perciben más ingresos. Y en lugar de tener instrumentos, fiscales diseñados para reducir de manera significativa esta diferencia, estas brechas grandes de ingresos entre ricos y pobres, pues al contrario, las acentúa. Vamos, la política fiscal progresiva debería de, como lo han dicho siempre, pues cobrarle más al que tiene más, pero no se ha logrado aquí en México. Vamos, esto lo vemos claro, por ejemplo, en esta semana posterior a la presentación del estudio, el famoso impuesto Godínez, que pues ahora va a ser grabado toda la comida preparada, que pues bueno, pues para el desayuno, la comida, unos hot dogs, en cualquier tienda de conveniencia, tiendita, changarro, tienda de gorditas, etcétera, pues ya van a estar cargados con el IVA, ¿no? Entonces, si antes te costaba, no sé, 10 pesos una gorda, pues ahora van a ser masiva, ¿no? Una torta, unos burritos, en fin, todo este tipo de comida. Y pues, ¿a quién va a impactar? Pues a todos los asalariados, a toda la gente que pues ya de por sí andamos muy cortos en términos generales todos los mexicanos en cuestión de ingresos, y pues que te carguen otro impuesto justo cuando también se estaba diciendo que no se iban a cobrar más impuestos. En fin. Dijeron que eso ya estaba, que no lo cobraban. Pues sí, pues pero con tasas ceros, en fin, con cosas de esas. Sí. Más es demagogia que otra cosa. Finalmente sí va a impactar, ahí va a estar y la verdad le va a pegar. Y bueno, pues esto hace que se vea claro que el sistema no ayuda mucho a la redistribución de la riqueza. Hoy está más concentrado el fisco en gravar el consumo que grabar, no sé, las ganancias a capital,
las ganancias de las empresas, en fin. Digo, lo que acabamos de ver, también hace poquito hubo una exención de impuestos a grandes empresas por parte de Hacienda. O sea, las que más pueden pagar impuestos les quitan miles de millones de pesos, les hacen quitas, les perdonan multas. En fin, empresas transnacionales sobre todo y mexicanas muy ricas. Y pues yo no he sabido de alguien, un trabajador, que le hagan una quita o le hagan un descuento de sus impuestos. Pues a ti te llega tu recibo y te quitan el ISPT de golpe y porrazo, ni chanza tienes. Ya cuando recibes tu dinero lo recibes descontado. En fin, es parte de este sistema vicioso, un poquito desigual y un mucho desigual y muy, muy injusto. Vamos, en esta economía, de alguna manera también favorecer a los más ricos, hace él una comparación con los millonarios mexicanos. Él concentra en 4, ¿no? Carlos Slim, que todo el mundo pues lo conoce, no solo pues, en México, es un empresario que ha estado en el 1, 2, 3 de los más ricos del mundo. Ahorita es el 2, después de Bill Gates. Fíjate nada más, qué orgullo debería ser para nosotros, y sin embargo, pues esto nos habla de... todos los demás estuviéramos bien, ¿no? Sí, claro, pero pues así en esta situación de desigualdad es verdaderamente ofensivo. Germán Larrea, ¿va? De las empresas mineras México, sí. Alberto Balleres del grupo del ITAM, tiene empresas como Liverpool y todas estas. Palacio de Hierro, perdón, sí. ¿Quién más tiene también mineras como Peñoles, etcétera? O Ricardo Salinas Pliego, también muy conocido por los medios de comunicación, TV Azteca, Yusacel, en fin, empresas de telecomunicaciones. Y ellos los escoge porque son los que son más consistentes en el tiempo y puede hacer el estudio. Han estado siempre en el top de los más ricos, ¿no? Que se los lleva por mucho Carlos Slim, ¿eh? Ah, sí, la diferencia de él es arriba de 70 y tantos mil millones, ¿no? Ese datito está interesante. Entre los 4 acumulan una fortuna supuestamente de 109 mil millones de dólares. Casi 80,000 de esos millones son de Carlos Slim, la gran mayoría, y que transformado a pesos serían como casi 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de millones. Sí. Ya la matemática se complica. Sí, ya es difícil leer esa cifra, por supuesto. Porque son cifras estratosféricas. Y bueno, entre ellos hace el análisis y bueno, dice cómo han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y o regulados por el sector público, y han capturado al Estado pues por amigazgos, compadrazgos, prestanombres, ya sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales, como el caso de la minería, por ejemplo. ¿Va? Bueno, en este país viven esos multimillonarios, y al mismo tiempo donde viven 23 millones de personas que no ganan lo suficiente como para comprar una canasta alimentaria básica. Vamos, entonces son cosas que no deberían de estar pasando, y no solo es esta investigación, sino hay 3 índices al menos mundiales que los colocan como uno de los países más desiguales del mundo por estos datos. Y estamos hablando de los multimillonarios, pero también pues vete al sector público y te vas a la Suprema Corte, y los sueldos y las pensiones que tienen estos señores pues difieren mucho de los burócratas que están en el último lugar de la línea. Los diputados salientes, los federales, también, pues por supuesto, se van a embolsar nada más por que ya se van 2 millones cada uno. Casi 1,000 millones de pesos que les tenemos que pagar a los 500 diputados por su fondo de ahorro, por su equivalente del aguinaldo de lo que va de este año, en fin, su dieta normal. Casi 2 millones cada uno porque trabajaron 3 años. Sí, pues ya son un obrero, un campesino, un maestro incluso en alguna zona rural, con pocas horas, pues bueno, pues es abismal la diferencia. Y bueno, para que nos demos también una idea de la magnitud de esta brecha, en el estudio se menciona que estos 4 millonarios podrán haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos, pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza. Vamos, o sea, es tal su fortuna y los intereses que generan las plusvalías, las regalías, todo esto que se les añade día a día, hora a hora, se les incrementan sus fortunas, que pueden contratar a 3 millones de mexicanos sin perder un centavo, ¿no? Con un salario mínimo, claro, pero pues hay muchos que ganan el salario mínimo en México. Entonces, bueno, ellos pueden hacer la diferencia pues en el desarrollo económico.
5 puntos, bueno, hay 5 puntos que menciona el estudio pues para que se mejore esto, ¿no? Porque no nada más es determinar el problema y ponerlo ahí. Uno es crear un auténtico Estado social, que bueno, lo interpreto como es un Estado más solidario que vele por los derechos, ¿va? De todos y haya una distribución más justa. Ese enfoque de derechos, bueno, pues debería estar mucho más orientado a la distribución justa de la economía. También una política fiscal progresiva es el segundo punto, que pues sí, se le grave más al que más tiene y al que menos, pues mucho menos o no cobrarle. Tenemos en la oficina y en el despacho un cliente que, bueno, pues como vemos el asunto de los RIF, es un bolero. Sí, y bueno, pues es que ya estamos grabando a los pepenadores, a los boleros, la gente que ya en la pirámide económica pues estaban en la informalidad y en los ingresos más bajos que pudieran existir en la economía. Bueno, pues ya la Hacienda le está cobrando impuestos, ¿no? Y también si no cobran, pues como todos pueden tener incluso hasta cárcel o estar privados de su libertad. Entonces, bueno, pues esta política fiscal pues no es precisamente, como ya estamos viendo, muy justa. Tercer punto, pues focalizar el gasto en educación, salud y acceso a servicios básicos e infraestructura. Todavía hay mucha desigualdad. Las escuelas, pues unas no tienen luz o no tienen servicios sanitarios o agua. En fin, tenemos una situación ahí con los maestros muy difícil, pero de todos modos la infraestructura está deficiente. El cuarto punto es cambiar la política salarial y laboral. Tenemos una nueva ley federal del trabajo que se hizo dentro de este marco de reformas de leyes antes de que entrara todo el paquete, pero era la misma idea, pero incompleta, donde se ven muy desfavorecidos los trabajadores porque lo vemos aquí en Nissan. Nissan ni siquiera ya está contratando, están contratando outsourcings con mucho menos sueldo y menos prestaciones, ¿sí? Que lo haría la empresa hace mucho tiempo. Y ya vimos que la empresa aún así estaba pagando la tercera parte que paga, por ejemplo, en el estado de Morelos. Entonces, bueno, aún así, haciendo la tercera parte de lo que paga la empresa, ahora contrata un outsourcing que paga la mitad de lo que paga aquí la empresa normalmente. Entonces, la Ley Federal del Trabajo pues ha resultado también injusta y tenemos que cambiarla. Bueno, el salario mínimo, ¿no? Ahí va rápido ya para terminar. A mí me tocó estar en Los Ángeles hace unos meses y vi la protesta que estaban ahí unas personas enfrente de un edificio público exigiendo que se les subiera $15 la hora. Dije, mira, y ahí están las personas muy organizadas, o sea, nada que ver, tipo la CENTE, etcétera, pero bueno, estaban en una protesta. Pues ya se les autorizó. $15 la hora. La hora. Para que nos demos una idea, aquí son 70.10 pesos diarios el salario mínimo. El área geográfica A, la más cara, que equivale a 8.75 pesos la hora, que equivale a 0.58 centavos de dólar. Allá son 240, en este caso que comentas, 240 pesos la hora, y si lo multiplicamos por quizá una jornada de 8, como sería aquí, la gente vendría ganando 1,920 pesos diarios. Fíjate nada más, pues impresionante. Estamos 25 veces menos que Los Ángeles, que pues prácticamente es un estado de la República Mexicana por el número de mexicanos que tiene. Sí. Que es igual, son mexicanos de primera ya, los que ganan $15 la hora, y aquí mexicanos de tercera. 57,600 pesos al mes, como un buen diputado local. Exacto, sí nos alcanzaría para algunas cositas, viajar, ahorrar. No nos da para tanto, pero local, claro. 57,600. Muy digno, ¿no? Bueno, en fin, el quinto punto, fomentar la transparencia y rendición de cuentas, que bueno, pues vivimos en un estado donde la corrupción, la impunidad, aún habiendo leyes, aún tocando el tema, pues seguimos viendo escandalosamente cómo nuestro país se desbarranca en esos temas, ¿no? Y bueno, esas son las propuestas, ahí está. Afortunadamente, como este estudio, hubo otro en el que me invitaron en la semana que se llama Panorama de las Pensiones en América Latina y el Caribe. Todos estos estudios hoy están saliendo resultado de todas estas políticas neoliberales y nos están dando la razón de que realmente se equivocó la política. La ideología neoliberal no ha dado los resultados y hoy vemos grandes brechas de desigualdad y retos inmensos, prácticamente casi insuperables, porque el sistema ya no da para más. Sin embargo, se sigue sosteniendo y se sigue favoreciendo ese sistema. Lo vimos con ese estudio de pensiones, lo vemos con ese estudio de Gerardo Esquivel. La verdad es que sí tenemos que dar un golpe de timón a la economía, al aspecto social, porque así no estamos preparados para salir adelante. Es el comentario, Joaquín. Fer, tu contacto, por favor. Sí, con todo gusto. Estamos en YouTube, Fernando Carrillo L, en www.fernandocarrillo.net, en el 915-2831, en horarios de oficina. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenido, 8:52.